hubo?les? Pues vamos a comentar un México inexistente, el que pulula en el país de las maravillas y en el mundo de mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto antes de que se vaya. Alfonso Navarrete Prida, quien fuera Procurador General de Justicia del Estado de México en el caso Paulet, que todo el mundo recuerda, y ahora secretario de Gobernación, creo que nos contó la broma de este siglo, o del sexenio por lo menos. Según él, el secuestro en el país bajó 54% en 5 años, gracias a una política pública virtuosa, exitosa y eficaz. Así, con esos 3 adjetivos. Imagínense ustedes que le llegan a decir esto a las decenas de miles de familias que no encuentran a sus hijos, hijas, esposos, hermanos y demás familiares que están desaparecidos. Creo que no tendría cabida ni siquiera la ofensa para este descarado funcionario que ya se va. Además, contradice a lo que su jefe Enrique Peña Nieto ha admitido: el fracaso para contener la inseguridad en el país, que fue una de sus grandes promesas cuando lo hicieron candidato a algunos medios de comunicación de la especial televisivos, y que ahora lo vemos se ha ido desgranando poco a poco ante una realidad innegable: el fracaso total de este sexenio. Y los arrepentimientos creo que están a la orden del día, pero nadie los va a escuchar. El perdón y el olvido creo que no caben en este tipo de burlas, porque además debemos tener en cuenta la realidad, que está muy por encima de cualquier declaración para tratar de salir por la tangente ante los hechos. La elección del 1 de julio dejó perfectamente bien definido el enojo de los mexicanos, la molestia que hay con este gobierno, el cansancio con tanta impunidad, corrupción y abusos a los derechos humanos, como para que ahora salgan a decirnos que han sido virtuosas, eficaces y exitosas las políticas públicas de un sexenio fracasado. Es como el anuncio del eterno aprendiz de canciller, Luis Videgaray, que se retira de la vida pública y de la política. Ya lo dijo el doctor Lorenzo Meyer en estos días: no es que se retire, lo retiraron los mexicanos con su voto el 1 de julio, y eso es un hecho irrevocable. Las mentiras que nos tratan de decir, y para justificar tantos errores en este sexenio y para tratar de ocultar la basura que hay debajo de la alfombra, no tiene límites. Creo que Enrique Peña Nieto y sus súbditos han dejado un México irreconocible, no solo por la inseguridad, sino por el descaro de los funcionarios públicos. La Procuraduría General de la República, imagínense, le está echando la culpa del caso de corrupción en Pemex de Emilio Lozoya Austin con la empresa Odebrecht al gobierno de Brasil. Que ese gobierno sudamericano no ha comprobado quién le dio los más de $10 millones a Lozoya para que Odebrecht obtuviera contratos beneficiosos con Pemex. Esto es como tratar de echarle la culpa a gente que nada tiene que ver con la incapacidad y la intención clara del gobierno de Enrique Peña Nieto de no investigar el asunto. Recordemos que Santiago Nieto fue despedido precisamente por querer demostrar que se podía investigar, que se podría encontrar a los responsables de este escándalo de corrupción que llegó a tantos países, algunos de ellos en este continente, en los cuales sí se ha aplicado la justicia. En México, hasta para eso somos la excepción. No puede ser posible que tanta incapacidad, tanta falta de civismo en la PGR
en esa secretaría que sabemos no funciona para nada, excepto para cuando se tienen objetivos con un trasfondo político, que esté buscando culpables fuera de las fronteras de México, el gobierno de Brasil, para justificar un hecho muy claro. No quisieron investigar el caso de Lozoya, porque seguramente detrás de eso hay muchos nombres. Se destaparía una cloaca, una caja de Pandora, como en el caso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua que sigue viviendo tranquilo en Estados Unidos y del cual Videgaray nuevamente, el eterno aprendiz, no ha hecho nada con el gobierno estadounidense para solicitar su extradición. ¿Por qué? Porque se vendrían abajo muchas caras que están ocultas detrás del antifaz de la corrupción y de la impunidad. Y él incluso, porque fue secretario de Gobernación cuando se triangularon dineros del erario con fines electorales para el Partido Revolucionario Institucional. México es esto, un amasijo de corrupción, de violencia, de inseguridad, de mentiras, de funcionarios descarados que lamentablemente por la clemencia del próximo presidente no todos van a ser castigados aunque deberían. Ese es el México que va a perdonar, pero nunca va a olvidar. La justicia se tiene que aplicar. Y por último, en Estados Unidos se cumplió el designio de Donald Trump. Por intereses partidistas electorales, el Partido Republicano, que son mayoría en la Cámara de Senadores, dio luz verde para que este sábado Brett Kavanaugh se convierta en el próximo juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, pese a 3 acusaciones de ataque sexual de mujeres que han dado su testimonio al FBI. Como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.